¿Qué tal amigos? Comenzamos con un nuevo episodio de Coordenada 3. Hoy vamos a seguir con el segundo caso de esta temática sobre vidas pasadas y reencarnaciones. Yo soy Narbustrek y como ya lo saben me acompañan Matías Oniria y Esteban Dilo, a quien ya mismo le doy la bienvenida. ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo andan? Che, qué Tanto tremendo tiempo. vivo, que hemos vivido. Espectacular. El del viernes Increíble. fue una locura. Sí. Una ¿De locura. qué fue la temática, Nervo, que se me pasó? No lo saben, morimos no. todos. Escúchame. Reforro, era reforro. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Claro, no vamos a decirlo. Estamos recrotos igual, estamos vestidos igual que el martes. O sea, hace una semana estamos igual. ¿Qué pasó ayer, no? hay tiempo Bueno, de después de bañarse, los no hay vivos. tiempo de bañarse. Me siento de 41 días ya. O sea, Sí, la vida sí. pasa tan rápido. Feliz cumpleaños. Todo se detona. Mati. Estamos ¿Cómo todos la más pasaste? grandes. ¿Cómo La la pasé pasaste, muy Mati, bien. La en verdad tu que la cumple? pasé muy bien. Estuvo Muy muy bien. lindo todo mi cumple. Muy Bueno, finalmente llegó el segundo capítulo de las reencarnaciones. Hemos Llegó. todos reencarnados en esto. Y vamos a hacer un par de declaraciones antes de arrancar. A ver, Ante sí. todo y la primera de todas, agradecer a todos los que son miembros del canal, agradecer a los nuevos miembros que se hicieron en el vivo. Hemos acumulado más miembros, el canal está en su mejor momento, a punto caramelo. Y aparte, comunicarles que estamos en la cuenta regresiva del primer encuentro alcachófico en persona. Ya no un vivo virtual, sino que nos vamos a encontrar en persona el 26 de octubre, sábado, en Parque Chas. Vamos a pasar una muy linda jornada y para todos los que quieran venir existe la chance de que ese día se lleven como souvenir una muy linda ramera con muy lindos modelos. ¿Una ramera? Alcachóficamente. Ramera. Una ramera. Sí, Sí. ¿por qué no? ¿No íbamos a ofrecer eso? Me dijeron que lo presenten y íbamos a llevar rameras al evento. ¿Cómo que Cada no? uno, Eso cada era uno para puede llevar miembros lo que nomás. quiera. Ah, bueno, les cagué la sorpresa. Bueno, Los miembros- no va a haber rameras en el evento. Bueno, muy bien. Va a haber Ya está, cuéntenlo ustedes ahora, váyanse Va a a haber cagar, dale, remeras, va a haber cuenten. remeras. Tengan en Y cuenta miembros. de que hoy estamos a martes 8, ¿es verdad? Hoy es 8. No sé, arreglate solo. Hoy es 8. Bueno, sea la fecha que sea, tienen tiempo para encargar la remera y obviamente abonarla hasta el día 13 de este mes, que va a ser el último día que se va a tomar pedido para después las vamos a Hasta entregar. nuevo aviso, hasta el año que Sí, viene, capaz que va nunca a ser la más. No, única- no. la Después única no jodan tanda. con las remeras, No porque va a no ser la queremos única hacer todo tanda, el pero tiempo. digo que hasta el 13 va a haber tiempo de pedirlas y encargarlas, que es lo mismo en realidad. Y el 26 la vamos a entregar personalmente nosotros, y a los que sean del interior o que no puedan asistir por X motivo, se las vamos a mandar, pero después de la juntada, cuando tengamos un poquito todo más organizado. Pero el pedido se hace antes de esa fecha que dijiste. Más hasta allá el día que después 13. Inclusive la hasta el entrega día sea 13. posterior, la entrega es posterior, pero el pedido sí o sí es hasta el 13 Exactamente. inclusive. Es una Muy bien. única tanda de remeras que se van a hacer por el momento. Después veremos. Y todos los detalles están en el comentario fijado. Y En la comunidad, después vamos a estar hablando en la comunidad y en el Difusión. grupo de difusión. Los Pero van a invitamos poder al grupo de descargar. difusión, del grupo de difusión de WhatsApp, donde están todos los datos, donde posteamos todo, así que nada, ahí Habría van a que- encontrar toda la info. Habría que hacer un grupo de cumbia que se llame Grupo Difusión. No suena tan mal. O sea, No, y suena mal. cantemos canciones de noticias, por ejemplo. Grupo Me gusta. Difusión. Bueno, dale. Grupo Oh. rimbombante tampoco está mal. Suena más a Claro. carnaval, ¿no? Suena más como una murga, la Claro. murga rimbombante. La No es murga malo. de las alcachofas rimbombantes. Igual no me gusta mucho el carnaval, pero una murga que se llame las alcachofas rimbombantes. Tun, 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 A nosotros no tun, nos gusta la cumbia tun, igual, tun, pero tun, 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 tun. Ni la grupo cumbia ni la difusión, murga. un grupo de difusión suena muy a cumbia, o sea, no puede ser un grupo metal. Yo soy del conurbano, toda mi vida escuché punk, pero en todos los casamientos y cosas he bailado las cumbias del recuerdo forever and Sí, ever and ever, así que sí. Y es sí, relativo, no es sé relativo si- lo que no no sé me si gusta en una la fiesta cumbia. de 15 te ponen 2 minutos y no sé si está bueno como para... Se Claro. va a pudrir, se va a poner... Se va a terminar rompiendo, ¿no? Una vez una amiga hizo que en su fiesta de 15 sonara el tema Dale de Catupecu, pensando que era una muy buena Mala idea. mala elección. Y todos los desacatados del momento nos abrazamos y empezamos a saltar y se descontroló a niveles paupérrimos. Pueden buscar en el año 2001, busquen noticia de cumpleaños de 15 que se fue de las manos y hay fotos, todo. Prendido fuego Bueno, el pero en salón. fin, prendió fuego. Terminaron todos en cara. Bueno, todos en Muy bien. ¿cómo seguimos? Listo, ¿Cómo quedó seguimos claro esta lo de las trilogía? remeras. Quedó claro todo.
Sí, Sí, estamos todos de creo acuerdo. que El sí. 26, el 26 nos vemos en Parque Chas. Después les Vos- decimos bien a dónde, porque va a ser difícil encontrarse en Parque Chas. Estamos tanteando en los grupos a ver cuánta gente va a venir. Y ya si empiezan a venir mucho, vamos a tener que buscar una plaza bien grande de Parque Chas. Y ahí nos encontraremos. Y el que se pierde en el camino, que haga señales de humo, porque es parte de la gracia. Vayan a recorrer Parque Chas con huevo y corazón. ¿Podemos comprar remeras nosotros también? Porque yo ya quiero elegirme, vi un par ahí que... Hay un par de modelos que están muy buenos, Sí, muy sí, sí, buenos. sí. Algunos fueron diseñados con nuestra capacidad para comunicarnos con las IA y otras fueron hechas por personas de carne y hueso. Así que pueden ir, chusmear los modelos y quedarse con el que más los representa. Hay para Che, todos los y gustos. gracias, hay que agradecer a todos los que ya pidieron remeras, porque no nos olvidemos que ya Claro, muchos es verdad. pidieron, así que gracias a todos los que ya... No sabemos cómo Gracias vamos a a hacer todos. para No, entregarlas, son pero un bueno. montón de remeras. Que muchos se están ¿Cómo? pasando por acá ahora, ¿no? O sea, Y muchos algunos se están sí, sí, pasando no por sé si acá, todos no. en los miembros y en los no miembros también. Sí, así ya que habían nada, pasado los muchas miembros, ¿o gracias. no? Ya pasaron los miembros, Esteban, otra vez perdón. vamos con los miembros. Bueno, este es el programa donde pasan 2 veces los miembros. Para arriba y para abajo, van y vienen. Perdón, es que grabé hace una semana y se No me pasa pasó. nada, no te entendemos. Me La olvidé gente te cómo se entiende. conducía un programa. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de la reencarnación porque no todo es remeras y Parque Chas en la vida. A ver. Obviamente les recordamos que pueden ir al programa anterior para ver un poco de qué viene esta temática porque van a decir, pero también hay mucho para hablar de esto. Muchas cosas ya las hablamos en el programa anterior, muchas las vamos a hablar ahora y muchas se van a hablar al final de la trilogía. Así que después pueden completar toda la experiencia. Mientras tanto, yo voy a sumarle a lo que habíamos empezado a hablar la otra vez, que la reencarnación, si bien lo tratamos como una extrañeza y una rareza en el programa anterior, donde conocimos una muy espeluznante anécdota que contó Andrés, con un costado bastante siniestro, la realidad es que la reencarnación para tantísimas religiones tampoco es un bicho raro, ¿no? Digo, muchas religiones creen en la reencarnación, así como está el cuentito cristiano y más abarcado por todo, de repente más consumido en general, que es, bueno, cuando vos te morís, te vas a un lugar, a un paraíso donde las almas se encuentran, etcétera. Digo, partiendo de la misma base, partiendo de la idea de que hay un alma trascendente al cuerpo, a lo material, hay muchas religiones que dicen, bueno, esa alma finalmente, ¿no?, va pasando a otros cuerpos y eso no es extraño, sino que eso es básicamente el ciclo con el que transcurren las cosas. Muchas otras religiones le agregan a esto un factor evolutivo, en plan, vas a reencarnar tantísimas veces hasta que finalmente se vayan resolviendo ciertas cosas de tu vida y cuando tengas cierta capacidad de experiencia y cierta iluminación, dejas de reencarnar para trascender. Y algunas otras religiones dicen, netamente, vas a trascender, vas a reencarnar siempre, porque se trata de eso y es un ciclo. Incluso hay algunas teorías pseudocientíficas que parten de una base muy concreta, que se conoce desde siempre, ¿no? Digo que un poco es la piedra angular de mucho de lo que conocemos nosotros, que es que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma. Entonces, partiendo de esa base, hay muchísimos que te dicen, estamos formados de partículas, estamos formados de átomos, cuando vos te morís, de algún modo, lo que vos sos vuelve a ser parte de todo esto que nos rodea, y de todo esto que nos rodea es donde se produce toda la energía y todo que finalmente después va a dar vida a otro ser humano y etcétera. Entonces, de algún modo, las personas incluso que no quieren creer en el alma o que no saben cómo darle entidad a ese concepto tan abstracto de alma, hasta pueden llegar a creer en esto de la energía, de vuelta, ¿no? Con una amparado bajo la lógica de la ciencia que nos dice que efectivamente nosotros estamos hechos de átomos y que muy probablemente el universo, después del primer Big Bang, todos los átomos esos que se desataron después de esa primera explosión fueron cambiando, evolucionando y transformándose. Así que, ¿quién les dice que no haya en nuestra formación atómica la misma energía de algún modo extrapolada de ese primer Big Bang, ¿no? Entonces, ¿cómo no poder pensar que quizás nuestros recuerdos puedan venir de así de lejos, ¿no? Esta posibilidad. ¿Sabes lo que me pasa con eso? Voy a comentar, capaz que ustedes tienen la respuesta. En el caso de haber reencarnado determinada cantidad de veces, que dicen que era 7, si no recuerdo mal, que Depende. a la séptima, digamos. Sí, sí. Bueno, claro. Entonces, en esa situación, la persona que nazca va a tener un alma reutilizada, una alma usada. Ahora, al ser mayor cantidad de nacimientos que la gente que ya ha vivido, ¿de dónde salen las almas nuevas? Y hay otra pregunta que siempre surgía, es ¿de dónde salen las almas nuevas? Y supuestamente dicen como que tiene un número que se va a terminar gastando, porque no se puede seguir utilizando. Pero me llama mucho la atención eso, porque hay gente que tiene almas
nueva 0 kilómetros y hay otras que Claro, ¿de dónde le sale? toca una Sale reutilizada. el hijo de 2 almas. En el usadas. caso de que funcione, estoy pensando de manera muy lógica, ¿no? Capaz que te No, estoy bueno, pero complicando, tiene sentido. Tiene sentido y me parece que es una gran pregunta pensar dónde está la fábrica de almas, ¿no? Digo, porque como decís vos, a la séptima vida ya está, esa alma ya es libre, se va por otro lado, vaya uno a saber qué le pasa a esa alma. Bueno, hay que hacer una nueva para que siga ocupando esto de los ciclos, etcétera. ¿Dónde está la fábrica de almas? Y capaz que son no los mismos microbios, las hormiguitas que se van muriendo, van evolucionando hasta que Claro. llegan. Y O sí. somos nosotros y terminamos al revés, terminamos siendo microbios. Claro, No sé. y si en la primera reencarnación sos un maldito que termina yendo al infierno, ¿esa alma se reutiliza? ¿Se pierde? Después? ¿Se quema o no? Muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, Se por eso recicla. por eso no me llevan a la iglesia, porque si no me echaban catequesis, ya no me querían. Me parece que son preguntas que están buenísimas y que calculo que muchísimas de ellas, interiorizándonos en las religiones pertinentes, deben tener sus respuestas, y muchas veces no. Porque también muchas veces lo que manejan las religiones es ese amperímetro donde en determinado momento todo se vuelve ambiguo, ¿no? Porque Claro, también claro. el Es cielo y creer o el no paraíso, claro, Es la fe. el paraíso de los cristianos tiene una descripción que claramente es metafórica, porque Sí, es sí. de un lugar medio perfecto, donde encontrás a los tuyos, pero ninguno sabe muy bien, ¿viste? Entonces después cuando te lo figuran es como, bueno, estás entre las nubes caminando en un lugar muy blanco, otros te dicen, no, es como un lugar perfecto con cataratas, etcétera, Claro. y todo se empieza a volver relativo porque está en el ámbito de la metáfora. ¿Qué es Claro. el paraíso realmente? No lo vamos a saber nunca. Entonces empiezan a pasar esas cosas interesantes, que es, bueno, una vez que decidís creer, hay que ver para dónde anotás tu filosofía y tu fantasía. Yo creo en el paraíso fiscal. No sé si Ese existe. está. Existen Y es y lindo, hay un debe ser montón. lindo. Sí, Debe está ser lleno de muy lindo. fantasmas. Muy verde. Está lleno de fantasmas, sí. Muy verde. Es muy verde además. Florece Hay verde, todo el hay tiempo. playas Rúcula, también. sale rúcula. Rúcula en todos lados sale. El tema es que incluso, acá como un datito más de color, la religión cristiana en sus primeras manifestaciones los testamentos tenían varias menciones a lo que era la reencarnación. Como muchos sabrán, lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, tuvo bastantes reescrituras a lo largo de los años, a medida que fue tomada por diferentes imperios, por diferentes gobernadores, etcétera, se le fue haciendo recortes. Por una cuestión de que los fueron acomodando a intereses particulares. Se supone que hasta el año 543 todo lo que tenía que ver con la religión cristiana tenía algunos coqueteos con la reencarnación. Pasa que en ese momento se le hizo un último recorte, un último lavaje de cara y dijeron, nada, todo lo que habla de reencarnación lo vamos a sacar de este manual al que vamos a llamar Biblia, etcétera, del que se va a fundar una religión. Entonces, de algún modo, la idea siempre estuvo presente, siempre estuvo latente. Tiene mucho que ver con lo que dijo Esteban en algún momento, el trascender, ¿no? Cómo uno trata de escaparle a la idea de que somos seres finitos y cómo de algún modo uno empieza a buscar qué hay más allá. Algo interesantísimo y que nos compete en este momento. Teniendo en cuenta todo esto que les digo, yo lo que me preguntaba es, ¿y hubo alguien que haya investigado esto con una serie de premisas un poco más lógicas, ¿no? Porque si entramos a la religión nos pasa esto, llegamos a metáforas de lugares y lugares muy, muy raros a los que acceder. Pero hubo alguien que haya estudiado la reencarnación de un modo un poco más científico, enciclopédico, me preguntaba. Y mientras me preguntaba esto, llegué a un caso muy particular, que es el caso de las gemelas Pollock, de las que hoy les voy a hablar, y es imposible hablar de las gemelas Pollock si primero no hablamos de quién fue el que recopiló su información. Y esto me parece fundamental y revelador, al menos a mí me resultó revelador, porque quiero hablarles de una persona, de un médico, de un psiquiatra, de un bioquímico, que se llamó Ian Stevenson. Ian Stevenson, como bien les dije, era una persona dedicada a los estudios, muy académico, nació en el año 1918, más precisamente el 31 de octubre, una noche de Halloween. Nace este canadiense que le dedicó su vida a tratar de investigar ciertos misterios que a él le despertaba la idea de la mente. El tema es que desde muy joven empezó a tener una actitud medianamente controversial frente a lo que se estaba diciendo en la época. Por ejemplo, cuando él era un joven estudiante, estaba muy en boga todas las ideas de Freud, ¿no? Que él decía que de algún modo
todo ser humano estaba condicionado por lo que pasaba en su niñez, de ahí para adelante se creaba una serie, esto del trauma, empezaba a jugar el inconsciente, había un montón de cosas. Él dijo en determinado momento, yo estoy totalmente en contra, me parece que eso va en contrariedad del libre albedrío, me parece que en realidad un ser humano adulto es tan influenciable y tan maleable como un niño, entonces me parece que en realidad la psicología se debería construir por otro lado. Él empezó a tirar una serie de ideas que rápidamente lo empezaron a volver medio un outsider. Un tipo que era escuchado en las academias, pero cuyo manualcito de uso nadie quería tocar porque, por las dudas. Es un experimentador, decían, es un tipo que está en la suya, es difícil acceder a sus pensamientos. Stevenson, sin embargo, no se rindió y siguió investigando las cosas a su modo. En determinado momento se cruzó con un personaje contracultural de la época que era Adolf Huxley, del que ya hablamos cuando hablamos de Las Puertas de la Percepción, el tipo que escribió un libro que le dio el nombre a la banda de Doors, etcétera, 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 un tipo al que le gustaba muchísimo, un promotor de las drogas psicoactivas, psicodélicas, y en un momento Stevenson prueba las drogas psicodélicas y llega a un par de conclusiones. Lo primero que le pasa cuando prueba LSD es que dice que llega a un punto donde él vive algo de... Sintió por un momento que no podía estar enojado con la vida, que era imposible, que nunca más se iba a volver a enojar. Estaba en un momento de iluminación y de conexión con todo que dijo, no me voy a volver a enojar nunca más, porque es ridículo enojarse, formo parte de algo grande, cada ser humano está conectado con todo, nunca más me voy a enojar, dijo él muy en una y de viaje. Obviamente, a la semana se le bajó el efecto del LSD. Se calentó con todo el mundo. No sé, no le encendió el auto una mañana, estaba llegando tarde, pasó un auto por la vereda, le salpicó el tapado, la mujer se peleó con la mujer, se carajeó, se enojó, como cualquiera de nosotros. Se enojó, se calentó y etcétera. Sin embargo, él siempre sostuvo la idea de que era muy interesante el haber percibido que él formaba parte de todo. Y él dice, si bien, es verdad, me terminé volviendo a enojar, siempre recuerdo esa sensación clarísima de estar conectado con todo. Y esa sensación, decía él, es muy importante vivirla porque te conectas fuerte. Y él empieza como a indagar en otra gente que haya sentido esta conexión y se da cuenta que muchos le dicen, sí, es verdad, yo muchas veces me siento conectado con el todo, bajo ciertos efectos logro una conexión. Y empieza a interesarse como, bueno, todos somos parte de todo, ¿qué está pasando con esto? Y se empieza de algún modo a acercar a la idea de que, ¿qué pasa entonces con la reencarnación? Si todos formamos parte de todo, ¿no? Y si todos de algún modo estamos conectados, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y le empieza a interesar muchísimo la idea de la reencarnación. Pero se da cuenta que muchos adultos, al igual que él, y sobre todo por la teoría que él maneja, son muy influenciables. Él dice, los adultos son más influenciables que los niños. Es mentira que son una caja cerrada, que es muy difícil meterle ideas nuevas. Dice, un adulto es extremadamente maleable. Y muchos de ellos, como yo, en algún momento se dan un pase de LSD y flashean cualquiera, dice él. Así que tengo que agarrar y centrar mis estudios un poco más en los niños. A ver qué onda. Y empieza a darse cuenta que hay muchísimos niños que tienen, como bien marcó Andrés en el capítulo anterior, la idea de que de algún modo tuvieron una vida pasada, transitaron este existir en otro cuerpo, ¿no? En otro momento. Entonces él empieza a rastrear a esos casos, pero lo hace, sinceramente, con un método de investigación increíble y jamás aplicado para alguien, para una temática de ese calibre. Porque él lo que empieza a hacer es dedicar todos sus esfuerzos académicos a rastrear a esos niños, a escuchar esos casos y a tratar de buscar los casos que realmente fueran irrefutables. ¿Y qué tenía que tener un caso para que fuera irrefutable? Él buscaba un niño y ese niño decía, yo en otra vida fui un bombero. Y él empezaba a indagar, ¿cómo te llamabas? No me acuerdo, fui bombero. ¿Qué más me puedes decir? No, fui bombero porque esto... No me sirve. Claro. Pasaba al próximo niño. ¿Vos qué fuiste? No, yo fui corredor de Fórmula 1. ¿Y qué? ¿Cuándo te moriste? No, me morí en un accidente. ¿Y cuándo fue ese accidente? No, me acuerdo que yo competía y era el año tanto. Bueno, y él empezaba a buscar. Año tanto, pum. Uy, encontré un choque. Uy, a ver esa persona que murió en ese choque. Entonces él investigaba cuando llegaba hacia el muerto. Él investigaba la vida de ese supuesto muerto y trataba de compararlo con lo que el niño decía, sin él nunca revelarle nada. Entonces hacía todo un trabajo de investigación arduo, extensísimo, lo llevó a pasearse por todo el mundo, lo llevó a entrevistarse con más de 3.000 casos, descartaba
a diestra y siniestra hasta que encontraba los casos específicos y empezaba a construir, y de repente llegó a casos que muchísimos colegas, incluso los que eran escépticos y se le cagaban de risa, empezaron a decir a la pelota: ojo, porque esto realmente no estaría teniendo explicación, a menos que empecemos a creer en la reencarnación. Tan fuertes fueron las investigaciones que hizo Stevenson, que incluso hubo inversores privados en sus investigaciones. Uno de estos inversores privados, casualmente, casi irónicamente me gustaría decirles, fue Chester Carlson, que cuando me investigué quién era Chester Carlson, que le dejó $1 millón al morirse para que Stevenson siguiera investigando, me dio gracia descubrir que Carlson fue el tipo fue un inventor gracias al cual existió más tarde la fotocopiadora. Mirá. Que de algún modo es un método de, ¿no? Sí, sí, de reencarnar sí. un artículo. Digo, de algún modo la repetición, ¿no? Reencarnó un texto. Tal cual. Bueno, la idea de repetición que hay en la fotocopiadora de algún modo me parecía graciosa y que de algún modo parecía ligada y pegada a lo de la reencarnación. El tema es que Stevenson investigó y uno de sus casos, no capaz el más maravilloso, pero el que sí trascendió y se volvió famoso, fue, como les dije un principio, el de estas niñas llamadas las gemelas Pollock. Cuando Stevenson sacó este caso, fue furor por todos lados, lo levantaron de todos los medios y se armó una gran polémica alrededor. ¿Por qué? Pues bien, ahora se los voy a contar. Este relato, el de las gemelas, arranca más específicamente en el año 1957, el 5 de mayo. Vamos a ubicarnos en una familia de Inglaterra que tenía 2 niñas, ¿sí? Jacqueline y Joanna. Jacqueline y Joanna, de 11 y 6 años respectivamente, eran las niñas de una pareja que en el año 1957 habitaba en Inglaterra, como les digo, y una pareja muy, muy, muy cristiana, muy feliz, con esas ideas que todos los domingos, como toda pareja religiosa y creyente, iba a misa. Un domingo cualquiera, más específicamente el de esta fecha, estas personas salieron hacia la misa, felices, incluso más temprano que de costumbre. Dicen que para agradecer lo bien que les estaba yendo en la vida, y cuando están llegando a la parroquia local, las 2 niñas se sueltan de la mano, muy felices, se sueltan de las manos de sus padres, van corriendo, hasta la iglesia, y en ese momento un auto a toda velocidad dobla la esquina y atropella a las 2 pequeñas. ¡Pumba! Las 2 niñas mueren en el instante. De repente, este domingo familiar, de esta familia tan ligada y tan feliz y tan agradecida, se convierte en una tragedia absoluta, y ese domingo se tiñe de luto. Y esta familia, esta pareja que queda, incluso llegan a entrar en un pozo depresivo absoluto, ¿no? Claro. Imagínense, una familia destruida, de cero, ¿no? ¡Pum! De golpe. Sí, cómo la fatalidad se hace presente y rompe todo. Sin embargo, se logran imponer, pasa un poco más de un año, y decide esta pareja volver a tener hijos. Volver a intentar formar una familia. Vuelven a buscar apoyo en la religión les dan el esfuerzo, ¿no? Le dan la fuerza, les dicen, bueno, traten de seguir adelante, no todo está acabado, traten de seguir adelante. Ellos ponen tripa corazón, deciden que van a intentar formar una familia, y en octubre del año siguiente, o sea, 1958, la mujer de la pareja anuncia efectivamente que está embarazada. Mira. Más felices se ponen felices, un poco vuelve la esperanza a ellos, pero más felices se ponen cuando se enteran que van a tener gemelas. No. Entonces dicen, bueno, qué bien, vamos a tener gemelas. De a poco se vuelve a armar la idea de que vamos a hacer una familia, dicen. Y en ese entonces, un par de meses después, van a nacer las que empiezan a ser conocidas por todos como las gemelas Olsen. Qué loco, no sé si te pone feliz. Sí. En el momento que te enterás que son gemelas o no, porque vos esperás un bebé y decís, bueno, bien, renovamos un poco toda la tragedia que nos pasó, pero que otra vez tener gemelas es como que te revuelve las gemelas que fallecieron en aquel accidente. Las otras entonces, igual no fueron gemelas, eran hermanas que no eran gemelas las anteriores. Bueno, pensé que eran gemelas. Tenían 6 y 11, pero igual. Son dos hermanas, van a tener... como que, claro, exacto. Te revuelve ya de por sí esperar uno y que vengan 2 es como lo tomás así como dice Mati. Qué bueno, son gemelas.
Y esa es el estado festivo, después seguramente pase a la felicidad real. Pero nada, es un tema difícil. Bueno. Sí, sí, obvio. Tal cual. Y sobre todo, como bien marca Andrés, pasó esta idea de que, eran las dos hermanas, ahora van a ser suplantadas por estas dos hermanas nuevas. Pero claro, nadie piensa en suplantar, ¿no? Digo, cuando estamos hablando de una familia que de repente atravesó esta fatalidad y etcétera, ellos están rearmando su vida. Digo, si bien pudo habérseles cruzado un escalofrío, no pasaba nada. Incluso para alejarse de cualquier fantasma del pasado y para tratar de realmente rearmar su vida de un modo lo más sano posible, lo que deciden es mudarse. Cuando las niñas tienen 3 meses, estas gemelas que nacieron, se mudan a otra ciudad, ¿no? El gran borrón y cuenta nueva, claro. A cero. ¡Pum! Hicieron el gran borrón y cuenta nueva. Están con sus nuevas hijas en otra ciudad, de vuelta, tratando de llevar adelante este sueño que tenían como manada, como familia. El tema es que las cosas se empiezan a poner un poco extrañas. Más precisamente cuando las niñas, cuando empiezan a hablar, empiezan a reclamar y pedir juguetes que casualmente se correspondían con los mismos juguetes que les gustaban a sus hermanas. Una de ellas empieza a pedir que quería una muñeca, otra de ellas incansablemente que quería un camioncito. Que mi muñeca, que mi camión. Que mi muñeca, que mi camión. Bueno, a ver, dijeron ellos, son niñas, son niños, digo, los juguetes para niños son medianamente limitados, ¿no? No es que hay de todo. Justo le gusta una muñeca y justo a la otra le gusta un camión. Sí, como a las otras nenas, pero tampoco debería ser nada extraño esto, dicen ellas, claro. Dicen las padres. Así que acceden, le compran una muñeca, mirá, una muñeca, ¡ay, qué lindo! Tomá también para vos. Pero las niñas lo miran y dicen, no, pero esta no es mi muñeca y este no es mi camión. No, ¿cómo que no? Acá tomá, vos querías una muñeca y un camión. No, pero no es el mío. ¿Cómo no va a ser el tuyo? Si te lo acabo de comprar no tenías otro. Que no es el mío, que no es el mío, que no es el mío. Eso les empieza a resonar, les resulta extraño. No dan tantas vueltas hasta que empiezan a sospechar lo que muchos de nosotros estamos sospechando. Y lo que hace el padre es ir hasta el altillo de la casa, buscar una caja vieja con juguetes de las hermanas que se habían muerto, los deja ahí como quien no quiere la cosa, y van las niñas y empiezan a buscar así los juguetes. ¡Mi muñeca! ¡Mi camión! Pero no solo eso. La nena que agarra la muñeca dice, Susi, te extrañé. Y la otra nena también revisando saca otra muñeca y dice, Carla, te extrañé. Los mismos nombres que las muñecas tenían mucho antes de que ellas conocieran la existencia de esas muñecas. Esto hace que la familia ya se empiece a sentir extrañada al respecto. Y la madre, mirándolas un poco con más atención, le dice al padre, ¿vos te diste cuenta que una de ellas tiene una cicatriz justo donde la otra también la tenía? ¿Y te diste cuenta que tiene una marca de nacimiento en la rodilla justo como la otra? Todas cuestiones que hasta ese momento habían atribuido casi a la genética. Bueno, no sé, mis hijos nacen con una mancha en la rodilla, pero que de repente empiezan a decir, che, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad. Y ahí es cuando lo convocan a Ian Stevenson, porque saben que él está investigando sobre las vidas pasadas, y empiezan una serie de arduas investigaciones que empiezan a volver el caso más y más extraño. ¿Por qué? Porque resulta que en un momento lo que deciden ellos es, che, ¿y qué pasa si volvemos al barrio donde vivíamos antes? Vamos con las nenas al barrio donde vivíamos antes. A ver cómo reaccionan. No les dicen nada a las nenas, no en ningún momento les dicen que ellos antes vivieron allá, sino que un día las suben al auto y así como quien se va a pasar unos días a Santa Teresita, ellos se dicen, vamos al barrio donde todo comenzó, donde tuvimos nuestras primeras hijas, y se suben al auto y se van a ese barrio de Inglaterra, del sur de Inglaterra, y cuando llegan, para sorpresa de nadie, las niñas empiezan a reconocer todo. Un montón. De repente mirando por la ventana, iban mirando paisaje, cuando entran al barrio, ya las nenas por las ventanas estaban pendientes de la ventana, y ya pendientes de la ventana, ¡ay, mirá! La tienda de Doña Rosa, la tienda de Esther. Loquísimo. Y se miran entre ellas. No solo eso, sino que las niñas empiezan a pedir, queremos ir a la plaza, queremos ir a la plaza, queremos ir a la plaza. Bueno, sí, ahora te llevamos a la plaza. Se frenan en una plaza, no, esta plaza no. La plaza que tiene las hamacas rojas, dice una de ellas. Los padres se miran
efectivamente saben de qué plaza está hablando, saben que no hay tantas plazas en ese barrio y saben que una de esas plazas tiene las hamacas rojas y saben que en esas plazas de las hamacas rojas les gustaba estar a las niñas que habían muerto en ese accidente cuando ellas todavía no eran parte de la vida de ellos. Entonces las cosas se empiezan a poner más y más extrañas. No solo eso, sino que cuando llegan a este barrio, las niñas no solo están extasiadas con todo lo que pasa alrededor, extasiadísimas con todo lo que pasa alrededor, reconociendo gente, saludando, viendo como que todo conocían, sino que inmediatamente cuando están ahí también empiezan a manifestar una fobia. Esto se da cuenta Stevenson de toque. La fobia que las niñas empiezan a manifestar es hacia los vehículos. Claro. No les había pasado hasta que vuelven a ese lugar que las niñas cuando están en la calle escuchan un motor o un auto que se acerca y empiezan a gritar despavoridas. Claro. Empiezan a gritar como si estuvieran reviviendo su peor pesadilla. Stevenson, atento a esto, trata de hablar con ellas de modo amigable, ¿no? Como se le habla a un niño, como un investigador muy, muy atinado y certero con las palabras, empieza a preguntarles, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y las niñas mucho no le hablan, las gemelas, tratan de ignorarlo, las gemelas, pero las gemelas empiezan a hablar entre ellas. Ignoran las preguntas de él, como que los ponen incómoda, pero entre ellas se preguntan, qué susto, ¿no? Cuando te vi con toda la cabeza explotada. Sí, y a mí me pareció horrible, porque a vos te salía sangre de la nariz, se te había salido un ojo. Y empiezan las niñas a describirse a sí mismas esa situación horrible y traumática y se describían como si se estuvieran viendo de afuera en esa situación donde en su vida pasada se veían ahí, tiradas en la calle, después del auto que las había pasado por encima. Qué tremendo. Como si de algún modo hubieran podido, ¿no? Esta experiencia que a veces pasa, ¿no? Como que se repite mucho en los viajes astrales, tal cual, que te salís del cuerpo y te mirás desde arriba. Ellas describían la situación de ese accidente como si la estuvieran sobrevolando. Y se hablaban y se decían y lo contaban asustadas. Y lo que más impresión le causaba a Stevenson era que mientras más indagaba en ella, más se daba cuenta del sentimiento genuino que las niñas tenían. Y los padres juraban y perjuraban que jamás les habían hablado a las niñas de sus anteriores hermanas. Claro. La mayor incógnita con la que se enfrentó Stevenson fue que quienes quisieron desacreditar este caso siempre dijeron, no hay dudas, se trata de dos padres buscando fama. Estos padres a los niños le habrán contado toda la historia y estos niños lo único que hacen es ser funcionales al relato del padre. Los que Stevenson contraponía a esto es raro, porque cuando las niñas lo cuentan no parece un discurso ensayado, sino que está atravesado por un montón de emotividad, porque cuando las niñas hablan de que los autos las asustan, cuentan un relato que realmente es muy difícil que un niño de 4 años esté manifestando todo ese miedo de un modo actuado sin que no te des cuenta que está actuando. Los que convivimos con niños, uno sabe que el niño es muy difícil que te pueda engañar un niño de 3 años durante mucho tiempo en un discurso. Te puede llegar a decir una mentira, capaz que le crees un ratito, pero a los 2 minutos cuando el niño empiece a inventar, es muy probable que te des cuenta. Pero aparte igual, son los detalles, ¿no? Hay detalles muy puntuales sobre todo lo que pasó. Y aparte, ponele que le contaron, tuvieron 2 hermanitas que se murieron atropelladas, pero hay detalles como eso, la cabeza explotada, o detalles de lo que fue el accidente en sí, que imagino que los padres no se los hubieran contado, salvo que sean 2 chiflados. Así que ahí llama la atención. El tema también, como padre, no más allá saliendo del eje de los niños, de las niñas y yendo a lo de los padres, o lo que me pasaría a mí, sería el miedo a que se reinicien. ¿Entendés? Como pero pará, son las que tenía. Entonces, ¿qué pasa si hago algo mal o hago algo puntual, como llevarla a una plaza o como llevarla al punto donde pasó eso o lo que sea? ¿Y desatar de nuevo la tragedia? Claro. No, que me saquen nuevamente a las nenas que yo ya no tengo, ¿entendés? Es como una doble pérdida, si te pones a pensar. Bueno, lo que termina pasando, y muy cercano a lo que estás planteando, o de algún modo se unen las puntas con eso, es que la familia de las nenas no se toma tan a mal esto que está pasando. Sí lo toman como un fenómeno extraño, pero lo toman como, bueno,
son las mismas nenas de algún modo, no importa, son nuestras hijas, las amamos, les resulta extrañísimo el episodio. De hecho, ellos tratan de dar la menor cantidad posible de entrevistas y solo laburan y trabajan y se dejan entrevistar por Stevenson, porque Stevenson demuestra que tiene una capacidad de análisis y un respeto frente al tema que hace que esta familia obviamente se pueda abrir 100%, pero cuando aparecía otro medio de comunicación, otro periodista a tratar de hablar del tema, esta familia se mostraba un poco más esquiva, porque era como, pará, no queremos hacer de esto no buscaban fama. Un circo, No, claro. Crónica afuera. Crónica no. afuera, claro. Ellos realmente estaban un poco conmovidos por esta situación que estaban atravesando. Y es doble la sorpresa cuando para los 5 años, promediando los 5 años de estas gemelas, empiezan paulatinamente a perder memoria de todas estas cosas que decían. Empiezan a agarrar y dejar de buscar los mismos juguetes que sus hermanas. Claro, se les empieza a ir de a poco esa fobia a los autos. Empiezan realmente a desarrollar una personalidad que empieza a diferenciarse de las hermanas que antes tenían y empiezan de a poco a dejar de hablar de ellas, como si nunca hubieran existido, como si ese lapsus hubiera sido cerrado. Esto lo lleva a Stevenson a darse cuenta que en muchísimos de los relatos es algo que se repite. En determinado momento él dice hay un umbral que está abierto, pareciera que está abierto, esto también lo habló Esteban bastante en el capítulo anterior, cuando él dice ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde está la traba? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la muralla? ¿Cuál es el dique que te ponen de contención? Pareciera que en determinado momento hay algo que está abierto, y él dice promediando los 5, 7, 8 años, esa percepción enorme con la que nacemos empieza a cerrarse. Empieza a filtrarse así chiquitito hasta que la información que se empieza a filtrar es cada vez más específica. Él se lo atribuía a que como uno empieza a encajar en el mundo en el que vas a empezar a formar parte, te lo enseñan a ver con ciertas características al mundo, como con cierta estructura, y vos empezás a elegir qué parte de tu percepción es funcional a esa estructura que tenés que empezar a manejar para el mundo, y hay cosas que te empiezan a ya no servir. Entonces el poder de recordar tu vida pasada en un mundo como el que vivimos no te sirve para nada. Claro. Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que en religiones anteriores y en muchísimos años en el pasado, había gente que se sentía conectada con el más allá y ocupaban cargos y rangos altísimos en la sociedad. Chamanes, brujos, etcétera. Digo, en determinado momento tener ciertos portales abiertos era alimentado incluso en los niños, y muchos de ellos, de esos portales o de esas capacidades, seguían siendo alimentadas a lo largo del tiempo porque esas personas también cumplían un rol dentro de la sociedad. Stevenson sostenía que ciertos roles sociales habían empezado a ser aniquilados y ya a nadie le servía el portal con el que nacés, por lo que solo lo que hacían era un poco construirte una cajita con la que vos ibas a ir para adelante y bueno, después ibas a tener tu vida. Así que él decía que el proceso de recordar cierta cosa se iba a durar hasta determinada edad. La frutilla del postre es que Stevenson, como les dije, después de investigar 3.000 casos, estaba convencidísimo absolutamente de que reencarnamos, de que había algo, alma, como dijimos al principio, energía, lo que sea, que de algún modo hacía que guardara cierta memoria de lo que pasaba con la experiencia y empezara después, y él estaba seguro que eso existía y se podía rastrear, y él llegó a decir que cuando él se jubiló en el año 2002, murió en el año 2007, y antes de morir dejó un archivero de la universidad donde él estudió durante tantísimo tiempo, dejó un archivero con un candado ligado a un código que solo él sabía. Muy bien, y él dijo que cuando él reencarnara y se diera cuenta, ¿no?, de que de algún modo él había sido Stevenson, un tipo que investigó tal cosa y bla, 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 ese niño al que le preguntaran y supiera todo eso, él iba a manifestar ese código para que alguien lo vaya a buscar a la universidad, pudiera abrir su armario ahí cerrado y encontrara sus últimos estudios que quedaron hasta el día de hoy siendo un misterio, porque hoy en la universidad donde se guardan todavía sus estudios, ese armario, el armario de Stevenson, sigue cerrado, sigue siendo una especie de monumento a lo que fue este gran investigador,
innovador para su época y es también la prueba contundente o no en algún futuro de que los niños se reencarnan. Así que de vez en cuando estas personas que investigan las reencarnaciones siguen buscando al Stevenson reencarnado que en algún momento dé esa palabra clave y termine de confirmarnos que existe la posibilidad de reencarnarse y de recordar lo que pasó. Así que esta era un poco la historia que les quería traer, que no solo es la historia de un caso, sino que la historia de uno de los investigadores que más trascendencia universitaria le dio a todo lo que es el tema de las reencarnaciones. Espectacular, una maravilla de historia. Es muy conocida la de las hermanas, las gemelas Pollocks. Ahora yo, escuchándote, se me ocurre, ¿no? ¿Quién dictamina o por qué pasó esto de las hermanas? ¿Por qué o cuál es la necesidad de que se mueran esas dos nenitas en ese accidente y después al toque o al poquito tiempo al año, vuelvan a reencarnar en la misma familia de esa forma? Es una enseñanza más bien para ellas, no para los padres, imagino, de alguna forma. Porque otra cosa no se me ocurre. Sí, por eso es interesante. Eso, ¿viste? Porque es como más el eje cambia. Una vez que reencarnan en la misma familia y son dos, chau, ya no pasa a ser ella la reencarnada, sino qué pasa con los que se hacen cargo de lo que pasó, ¿no? Claro, es re difícil. Es durísimo. Y hay algo interesante que encontraba Stevenson que decía que la mayoría de los niños que tenían una pulsión más grande a recordar eran niños que cuando recordaban un poco el final que había tenido en su vida pasada había sido trágico, estaba abrupto, atravesado por algo abrupto y por algo oscuro. Entonces él decía, mientras más abrupto es el final de la vida anterior, parece que cuando volvés a esta todavía el shock perdura y es un poco como lo que te da un poco de mayor memoria, porque el shock como que todavía está más presente. Entonces él podía rastrear este tipo de cosas. Cuando alguien decía, no sé, mi hijo le muestra un miedo absoluto a las serpientes y dice que fue un biólogo, entonces él buscaba biólogo de tal zona y bla, 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 y claro, efectivamente era un biólogo muy joven que había muerto porque lo picó una serpiente, ¿no? Entonces él buscaba ese tipo de cosas, como el trauma destapaba. Mucho de eso, muchos de los traumas que se tratan hoy, creer o no, tienen que ver con la terapia de las vidas pasadas, que te hacen ir a ver qué te pasó para que en esta vida lo puedas como superar ese trauma que te está generando un conflicto ahora. Sí, es como el tema del agua, como el tema de no poder meter la cabeza bajo el agua y quizás en una vida pasada moriste ahogado, entonces al recordar y a ir a ese punto te desliga de la vida en la que vos estás actualmente. Claro, que quedás atado de alguna forma. Hay un montón de personas que he conocido yo por conocido real y que han dicho eso, justamente el ejemplo es ese, no podía meter la cabeza bajo el agua. Terapia de vida pasada va como una regresión o una hipnosis o como quieran llamarle, y luego está todo bien, o sea, lo logra, lo puede pasar. Y es gente adulta, no es gente que tiene 10 años y que, bueno, capaz de tener... No, pero también yo creo que puede ser, no digo que no, pero también entra dentro del plano de la sugestión que uno pueda tener con el momento. Lo placebo. Yo voy a hacer esta terapia de regresión. La persona que hace esa terapia me dice tal cosa y yo creo que eso me va a ayudar, y cuando salgo... Es como cuando te dicen, hace esto y no fumas más, y vos lo haces convencido y dejás de fumar. Es como un poco la magia, fe, ¿no? Creo que la fe es eso, ¿no? Es andar a hablarle a alguien que no existe para que te ayude y te sugestionás un montón también. Y funciona, no digo que no, digo que sí, yo creo que es una cuestión de saber entender el cerebro muchas veces cómo funciona con determinadas cosas, pero vuelvo a decir, no quiero decir que no sea así, o que no exista, o que las terapias de regresión sean mentira. Nunca lo hice, así que no puedo decir que es mentira. Yo sí, pero lo voy a contar en el episodio que viene. Vamos clavando ese ahí. Fui una tortuga de la Antártida que se cagó de frío. A mí me parece interesante esto de que, aparte de destrabar, debe ser interesante el acceder a qué pasó en tu vida pasada, también para acumular la experiencia, ¿no? Claro. Digo, no solo para destrabar algo y no solo para dejar ir y no solo andar liberándote y volver un poco más liviana la mochila que tenés en la espalda como ser viviente de tantas vidas, sino también para ver qué enseñanzas te dejó eso y cómo, porque a veces la vida es muy corta para acumular tantísimas cosas que uno quisiera saber. Entonces, ¿qué pasa si capaz tengo ciertos conocimientos, cierta sabiduría? Porque también es eso, no solo de lo traumático, sino hay cierta sabiduría que debe perdurar en uno. Entonces, ¿cómo accedo a mi sabiduría oculta? Es que justamente la reencarnación es eso, es llegar a ser cada vez más sabio y entender mejor la vida para que al final la última reencarnación seas
perfecto, por así decirlo, o estés en el orden de lo perfecto. ¿Nosotros en cuál iríamos? Bueno. Yo No sé, en la yo primera- si fuese un científico, agarraría un pibe que está recordando, lo mataría trágicamente para ver si reencarna y nos cuenta 2 veces, ¿entendés? Ah, es bueno. Era el peor, pero bueno. puede Armate ser. el laboratorio y pedí en la comunidad a ver si alguien te lo ofrece. Dale, pásame un pibe o una piba para que recuerde cosas. Pero Total, bueno, si nada. todo sale bien, vuelve, no se preocupen. O sea, Claro, Es como un cementerio de animales, pero con menos pruebas. Claro. Claro. Y Esteban a la cabeza. Bueno, amigos, Claro. hermosa la historia de hoy. Nos vamos despidiendo y nos vemos el capítulo que viene con la última historia de esta trilogía. De Además, ya reencarnación. clavó promesa, Esteban. Sí, Va a contar ya su está. experiencia con las terapias. Así que, ojo que Fue puede ser un rara. capítulo Fue rara. icónico para conocer más del señor Esteban Dilo. Ahora sí. Exactamente. Bueno, Amigos, así que gracias por haber estado. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que hayan disfrutado el de hoy. Chau, chau. chau.